Hermanos, estamos viendo ya la nueva alianza, estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo algunos personajes, algunas fiestas, en qué consistía el Sanedrín, el templo, cuál era el contexto histórico, el contexto político cuando el Mesías vino a la tierra, quiénes era el poder mundial que gobernaba en ese tiempo. Vimos a algunos césares, vimos gobernadores, vimos sumos sacerdotes, vimos los fariseos, vimos los saduceos, vimos al Sanedrín. Y fuimos también observando que la palabra se fue formando en la Iglesia Católica a través de la tradición oral. Esa palabra iba transmitiéndose oralmente de viva voz en la iglesia primitiva, pero más tarde comenzaron a circular los primeros escritos. Habían escritos sueltos, hermano, como el relato de la pasión, colecciones de dichos del Señor, colecciones de milagros, y así iban surgiendo algunos apuntes. Y por último, los evangelistas, hermanos, los que vimos, los 4 evangelistas en lugares distintos, en tiempos y situaciones diferentes, fueron redactando los evangelios. Y a continuación, hermano, uno de los primeros testimonios históricos de los evangelistas lo encontramos en San Lucas 2:14, hermano. Ahí vamos a encontrar uno de los relatos de esos primeros testimonios históricos de los evangelistas. Los apóstoles se fueron hasta los extremos de la tierra, proclamando la buena noticia de los beneficios que Dios nos regala y anunciando a los hombres la paz del cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, lo que San Lucas dice, que los apóstoles se fueron hasta los extremos de la tierra, porque ese fue el mandato de Jesús, hermano. No les mandó a escribir el libro, sino les dijo que fueran a enseñar lo que Él les había enseñado. Y ellos, dice, que hicieron caso, fueron proclamando esa buena noticia de qué beneficios tenía, cómo Dios nos reconciliaba en Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección, y cómo nos iba regalando y anunciando a los hombres esa paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Y ellos poseían, cada uno en particular y todos en común, ellos poseían la buena noticia de Dios. Y San Mateo, hermano, precisamente, él hablaba entre los hebreos. Él fue difundiendo en su propia lengua una forma escrita del Evangelio. Cuando tú, hermano, leas San Mateo, imagínate tú, hermano, que él está hablando. Entonces, hermano, San Mateo le va a hablar a los hebreos y va a difundir en su propia lengua una forma escrita del Evangelio, mientras que San Pedro y San Pablo evangelizaron en Roma y fundaron la iglesia. Y después de la muerte de ellos, San Marcos, que era discípulo e intérprete de San Pedro, eso está, hermano, en la primera de Pedro 5:13. Cuando tú mires a Marcos, hermano, a San Marcos, vas a ver que él va a hablar básicamente de la predicación de San Pedro. Y nos transmitió también por escrito la predicación de San Pedro. Y entonces San Lucas, que era el compañero de San Pablo, cuando tú leas los Hechos de los Apóstoles, hermanos, San Lucas es el compañero de Pablo, ha consignado en un libro el Evangelio predicado por San Pablo. Y por fin, hermano, San Juan, el discípulo del Señor, el mismo que reposó sobre el costado de Jesús, según San Juan 13:25, también publicó a su vez el Evangelio durante su estancia, hermano, en Éfeso. Y eso lo dice San Irineo, hermano. San Irineo fue un padre de la iglesia que vivió allá en el año 130 al año 208 después de Cristo, hermano. San Irineo fue un obispo, un teólogo y fue mártir. Y publica él en un escrito contra los herejes. En el capítulo 11, él dice que San Juan publicó el Evangelio cuando estaba en Éfeso. Y hermano, mira, entonces va a haber diferencias, hermano, cuando tú leas a San Mateo,
Su tema va a ser diferente, el enfoque, él va a querer probar algo, hermano, que vamos a ir viendo, porque le habló, hermano, él va a tratar de probar con las escrituras, con el Antiguo Testamento, le va a decir a ese pueblo judío que, que Jesús es el Mesías, descendiente de Abraham. Ahora, ¿cómo crees tú, hermano, que escribieron los evangelios? ¿Cómo crees tú que se escribieron los evangelios? ¿Cómo crees tú, hermano? Hermano, los evangelistas fueron ordenando y fueron adaptando el material que conocían de la tradición. Hermano, recuerda que la tradición oral es que así era 10, 15 años antes que empezaran los primeros escritos, hermano. La forma de transmitir la fe era a través de la predicación oral, y a eso se llama tradición oral, hermano, y eso es bien importante porque el Catecismo de la Iglesia y unos documentos del Vaticano II en la Dei Verbum nos dice a nosotros que las dos formas de transmitir la fe son la tradición oral, hermano, y las escrituras, y eso, hermano, nos diferencia de los hermanos separados, en donde ellos solo se basan en la escritura, hermano. Es una libre interpretación personal de la escritura, sin un magisterio de la iglesia, y eso van a ser diferencias, hermano, que tú vas a ir tomando en cuenta. Entonces, ese material que conocían de la tradición lo fueron escribiendo en lo que conocemos ahora, hermano, como los 4 evangelios, y eso dice un escrito, hermano, de la Constitución Dei Verbum. Dei Verbum, hermano, quiere decir la palabra de Dios, del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Escritura. Dice ese documento que los escritores sagrados escribieron sacándolo ya de su memoria o recuerdos, o ya sea del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. De ahí, eso es lo que dice el Concilio Vaticano II, hermano, acerca de cómo se fueron redactando esos 4 evangelios. Y en todo este proceso, hasta llegar a la redacción de los evangelios, la fe reconoce la inspiración del Espíritu Santo, hermano, y esto lo enseña así el magisterio de la iglesia. La iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico. Recuerda, hermano, que para que un libro fuera colocado en el canon de las escrituras tenía que tener 3 criterios. No sé, hermano, si te recuerdas, que fuera dicho en la liturgia, que tuviera ortodoxia, hermano, que fuera algo que no contradijera lo que la iglesia decía en esos tiempos, que fuera apostólico, hermano, y que fuera inspirado por Dios. Y entonces la iglesia siempre ha defendido que los 4 evangelios, hermano, tienen origen apostólico, porque San Mateo y San Juan son apóstoles, y San Marcos va a contarnos a nosotros la predicación de San Pedro, que era el primer papa de la iglesia, hermano, y San Lucas nos va a contar a nosotros la predicación de San Pablo, ya que ellos, hermano, no conocieron a Jesús. San Marcos y San Lucas no lo conocieron, o probablemente San Marcos era un jovencito. Pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito. Es lo que nos dice, hermano, esa Constitución Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II. Y hemos visto entonces, hermano, que son 4 los evangelios, según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas. A esos evangelios se le conoce como sinópticos, porque representan la misma perspectiva general de la vida y predicación de Jesús. Y esos sinópticos, entonces, hermano, van narrando casi los mismos hechos, presentan pasajes muy parecidos y tienen una serie de características que los van haciendo semejantes entre sí. Sin embargo, hermano, el 4 evangelio fue escrito por San Juan. Los evangelios sinópticos narran hechos que no narra el evangelio de San Juan, y San Juan narra cosas que no están en los sinópticos, y de esa manera se van complementando, hermano. San Mateo y San Juan fueron apóstoles, pero San Marcos fue seguidor de Jesús
uno de los 72 discípulos y luego fue ayudante de San Pedro. Y San Lucas, como habíamos visto, fue discípulo y acompañante de San Pablo. Y eso, hermano, es bien importante tomar en cuenta, porque ellos son, entonces estos documentos son de origen apostólico. Recuerda, hermano, que esos eran los criterios para incluir un texto. Y con María Santísima, hermano, la mamá de la iglesia, la mamá del Rey de Reyes, nuestra Madre Santísima, la mamá del cuerpo de Cristo, sigamos predicando el Evangelio, sigamos leyéndolo, meditando las Escrituras al lado de María Santísima, sigamos rezando el rosario, hermanos, seamos marianos, seamos buenos cristianos, amemos a la iglesia, amemos al Papa, seamos fieles a la iglesia, porque en los últimos tiempos se va a ir dividiendo en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Hermanos, si tú quieres ser cristiano, quieres ser católico, tienes que encontrar a Jesús en la Eucaristía, porque Él está presente. Al Señor, formamos entre todos la familia del amor, en la familia de todos los cristianos. Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía,